Aleluya. Pero aunque ustedes no lo crean, yo también fui joven. Vamos a orar. Padre, gracias por este nuevo día, por tu presencia aquí en medio nuestro, por esta casa que hemos dedicado como casa de oración. Gracias porque juntos podemos adorarte y podemos estudiar tu palabra. Ahora que vamos a estudiarla, ayúdanos a entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Aproveche, saluda al que está cerca de usted, dígale: Dios te bendiga, qué bueno verte, o qué bueno que estás aquí, o qué bien te miras. Tienes cara de domingo. Aleluya. Hemos estado estudiando profecía. Vamos a seguir estudiando profecía. Vamos a estudiar hoy el capítulo 24 de Mateo. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Relata lo mismo, pero Mateo es más amplio. Por eso quiero que estudiemos el libro de Mateo, el capítulo 24 de Mateo, acerca de las señales. Las señales nos van indicando dónde estamos en cuanto a la profecía bíblica, que naturalmente nos afecta a nosotros. Así que es muy importante estudiar este capítulo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: Herodes el Grande había mandado a embellecer el templo, agrandarlo, así que era para los judíos, era un motivo de orgullo aquel templo, y lo eran también para los discípulos. Así que ellos le dicen al Señor que le quería mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Ahora el Señor les está profetizando. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una profecía que se cumplió al pie de la letra en el año 70 de la era cristiana, cuando los judíos se rebelaron después de la muerte y resurrección de Cristo. Se rebelaron contra los romanos y Roma mandó un gran ejército para cercar la ciudad. La tuvieron cercada durante 3 años, y cuando se decidieron a entrar, encontraron una cantidad de muertos enorme por la hambruna, por enfermedades. Así que comenzaron a destruir los muros de la ciudad, a destruir el templo, y hasta el día de hoy, porque después llegaron los musulmanes y edificaron una mezquita en el lugar donde estaba el templo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y le hacen una pregunta triple. ¿Cuándo serán estas cosas? Lo que Jesús había dicho acerca de la destrucción del templo. ¿Cuándo será? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay algo aquí muy interesante para nosotros, hermanos, es
el interés que los discípulos mostraron por conocer aquella profecía que el Señor les acababa de dar. Nosotros los cristianos no podemos pretender saberlo todo, no podemos pretender el querer saber a qué hora Jesucristo va a venir, porque Él dijo que ni del día ni de la hora nadie sabe. Solamente dijo Él, vuestro Padre que está en los cielos. Muchas personas han querido poner fecha al regreso del Señor y han engañado a muchas personas, pero Jesús nos advirtió que no podemos pretender saber esas cosas, pero sí debemos tener interés en la profecía bíblica. Conocer más de la profecía bíblica, tanto lo que contiene el Antiguo Testamento como lo que contiene el Nuevo Testamento, hasta donde el Señor nos quiera revelar, amén, y no pretender ir más allá de lo que el Señor ha revelado. ¿Estamos? Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen interés en la profecía bíblica? Por eso están aquí, ¿no? Amén. Y hay que leer la Biblia, hermanos. Hay que conocer la Biblia, hay que leerla, hay que estudiarla. Y si usted va a leer algún libro sobre profecía, tenga mucho cuidado qué libro va a leer. Porque no todo el que escribe sobre profecía tiene una sana doctrina. ¿Me entendió? Así que primero averigüe si ese libro es un libro que debe ser estudiado o no. No sea que vayan a confundirlo a usted por querer saber más sobre profecía. Aquí venía un hermano, hace muchos años fue miembro de esta iglesia, todavía es miembro, pero por causa de su salud, hace mucho tiempo que no está viniendo. Yo iba a cortarme el pelo con él y él siempre me mostraba un libro de profecía. Yo nada más que elogiaba y le decía, mire, no lea esto porque lo van a confundir. En aquella época teníamos nosotros una librería aquí y yo le sugerí que viniera a ver los libros que habían aquí porque eran libros que sí, eran confiables para estudiarlos. De esa manera, él y su familia se quedaron aquí en la iglesia. Y lo mismo que yo le advertí a él en ese entonces, se los advierto a ustedes. Cuidado los libros que ustedes lean acerca de comentarios bíblicos, acerca de profecía, pueden confundirlos. Lo mismo que cuidado con lo que usted oye por la radio o por la televisión sobre interpretación de la Biblia. Pueden confundirlo. Tiene que cerciorarse que lo que usted está oyendo o leyendo son libros escritos por personas o el que está predicando, personas que tienen una sana doctrina y que no te van a confundir. Ya les he dicho, hermanos, que de esta iglesia, que tenemos sana doctrina, se nos han ido algunas personas para lugares donde les están enseñando una secta, no sana doctrina. Y eso es muy triste, porque salieron de nosotros, pero no asimilaron la sana doctrina que le dábamos aquí. Personas que ahora están guardando el sábado como día de reposo y hombres que salieron de aquí y ahora se han dejado circuncidar. Fueron engañados.
Así que hay que mostrar interés en la palabra, interés en la profecía bíblica, pero, ojo, cuidado lo que lees, cuidado lo que oyes, no te dejes confundir. ¿Ya están confundidos? Ah, ok. Se quedaron tan callados. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Aquí el Señor puso un alerta. No se dejen engañar. Porque Jesús advirtió que si fuere posible, aún de los escogidos, serían engañados. Cuidado. Porque vendrán muchos en mi nombre, versículo 5, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esta es la primera señal que el Señor nos deja aquí en este capítulo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En estos 2000 y un poquito más de años, desde la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, han aparecido muchísimos falsos cristos y muchísimos falsos profetas. En este tiempo moderno, yo recuerdo, creo que fue en los 50, en Nueva York había un moreno, un negro, que decía que él era Cristo y tenía un montón de seguidores. Un Cristo negro, como el de Estipula. Y tenía una mujer blanca que él decía que era la Virgen María. Y era la mujer de él. Y decían, los discípulos de él decían que no le podían mirar a los ojos. Y engañó a muchísimas personas. Y hace poquitos años apareció un puertorriqueño. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Hace poquito, a ver las manos. Que dijo que él era Cristo. Y la gente regalándole carros, regalándole casas, regalándole joyas al falso Cristo. Y yo recuerdo que vi, creo que fue en Ecuador, un pastor que se enlazaron con él aquí en los Estados Unidos, ellos en Ecuador, y se enlazaron con él por medio de la televisión. Y un día determinado, a la hora determinada, toda la congregación frente a un televisor para que el Cristo les hablara. Cuando yo oí eso, ¿cómo un pastor se presta para eso y deja que le confundan a su congregación cuando Jesucristo advirtió: mirad que no seáis engañados? Y este puertorriqueño después se tatuó el 666 y dijo que también soy el anticristo. No sé qué habrá sido de él, porque estaba demandado por engañar a muchas personas, que les cogió dinero, mas nunca supe qué pasó con él. Sin embargo, sí sé dónde está mi Cristo. A la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. A Él sí tenemos que seguirlo. Gloria a Dios. También en los años 40, cuando yo era niño, había en Cuba un mulato que se llamaba de apellido Collado y tenía un montón de seguidores que andaban por toda la isla vestidos de azul, con una banderita. Yo me acuerdo que pasaban por donde yo vivía, andaban pidiendo dinero.
Él tenía su sede en Santiago de Cuba, en el oriente de la isla, y se murió. Y sus discípulos estuvieron velando junto al sepulcro donde lo habían puesto, esperando que resucitara. Pero se cansaron de esperar y nunca resucitó. Y sí iba a resucitar, pero para ser condenado en la segunda resurrección, que es la segunda resurrección es para muerte, para ir al juicio del gran trono blanco y después ser condenados al fuego eterno. Así que sí va a resucitar. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué dice aquí? Pero aún no es el fin. Y desde que el Señor resucitó, hermanos, el mundo no ha tenido un día sin guerra en alguna parte del globo. Siempre han habido guerra, han habido terremotos, han habido hambre. Hubieron 2 guerras mundiales. Estaba oyendo que calculan que la Primera Guerra Mundial, que terminó en el 18, se acaban de cumplir 100 años, se estima que murieron como 16 millones de personas, y en la Segunda Guerra Mundial más de 50 millones de personas murieron. Pero Jesús dijo, aún no es el fin. Así que nosotros seguimos esperando, porque Él nos advirtió que debemos estar velando. Amén. Y cuando dice velando, hermanos, no podemos estar en ayuno y oración todo el tiempo. Hay que trabajar, imagínense. Pero sí debemos tener el corazón postrado todo el tiempo, esperando que el Señor venga por nosotros. Gloria a Dios. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, enfermedades terribles. En la Edad Media hubieron ciudades, sobre todo en Europa, hermanos, que por una peste murieron miles y miles y miles de personas. Enfermedades que ya se creían en este tiempo que habían sido eliminadas y que están apareciendo de nuevo. Y están apareciendo nuevas enfermedades, como por ejemplo el SIDA, que es una enfermedad nueva que apareció en África y se ha multiplicado por todo el mundo. Esta enfermedad, la ciencia médica está tratando de erradicarla, han alcanzado progresos, pero todavía el SIDA está haciendo daño. Jesús profetizó que habría pestes, que son enfermedades, hambres. Bueno, aquí no se siente mucho el hambre, aquí hay pobreza en los Estados Unidos. Por eso todo el mundo quiere venir pero hay mucha abundancia, por eso todo el mundo quiere venir para acá. Pero aquí hay pobreza también, pero no pobreza extrema como lo hay en otras partes, por ejemplo aquí en América Latina. Por eso estaban viniendo la caravana, etcétera, etcétera. Pero si hay hambruna, en África hay una hambruna tremenda, en ciertas partes de África, en ciertas partes de aquí de América Latina. Mire cómo está Venezuela, la gente buscando comida en los botes de basura. Y en Asia hay mucha hambruna también. Así que estamos viendo siempre el cumplimiento de todo lo que dijo Jesús. Y terremotos en diferentes lugares. Siempre han habido terremotos. Pero hace muchos años hubo una reunión de científicos en Nueva York, yo me acuerdo, hermanos, y ellos dijeron que los terremotos están sucediendo con más frecuencia.
Y aquí nos tienen amenazados con el grande. ¿Cuántos lo están esperando? No a Cristo, sino al grande. Y mucha gente se ha ido de aquí, de California, precisamente porque tienen miedo al terremoto, miedo al grande. Pero cuando huyes del terremoto, te encuentra un tornado o alguna otra catástrofe. Así que tenemos que aprender a confiar en el Señor. Pero aún no es el fin, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta persecución comenzó precisamente después del día de Pentecostés. Comenzó la persecución a la iglesia, a los creyentes. Y esa persecución no ha terminado todavía. En Cuba, donde teníamos una libertad religiosa tremenda, viene un gobierno ateo y comenzó a perseguirnos. Yo tuve experiencias, hermanos, que no les he contado todas aquí. Experiencias fuertes que tuve. A mí me iban a llevar a un campo de concentración. Y me enteré que después que habíamos ido para España, porque el Señor me libró de eso, fueron a buscarme a la iglesia para llevarme al campo de concentración. Pero el Señor me había sacado y se quedaron con las ganas. Oiga, lo que se hubieran perdido ustedes. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, hermanos. El motivo de la persecución. Jesús en el versículo 9 nos dice cuál es el motivo de la persecución. Persecución que tienen los cristianos en los países musulmanes. Persecución que tienen los cristianos en China comunista. Hay campos de concentración en China comunista para cristianos. Y nosotros ni nos enteramos. Para que gimamos por ellos, para que el Señor los libre. El motivo, y seréis aborrecidos de toda la gente por, ¿cuál es el motivo? Por causa de mi nombre. El nombre glorioso que nosotros amamos y proclamamos y levantamos en alto, ellos lo odian. Y por eso nos odian a nosotros. Jesucristo dijo, si a vosotros os aborrecen, recuerden que a mí me aborrecieron primero. Y nos aborrecen precisamente por el nombre glorioso de Jesús. Pero nosotros tenemos que levantarlo en alto. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué? Muchos tropezarán entonces. ¿Por qué? Al llegar la persecución, muchos cristianos y cristianas dicen, esto no es para mí. Yo soy testigo de ese cumplimiento que dijo Jesús, hermano. Porque en la iglesia donde yo me convertí, de donde yo salí a la escuela bíblica, de donde salí al ministerio, la iglesia de Ciego de Ávila, habían personas que creíamos muy consagradas. Y cuando triunfó la revolución, se unieron a la revolución.
Y yo he contado aquí de un hermano que era muy fiel, aparentemente era muy fiel. Él, su esposa, sus hijitos. Él había sido diácono, había tenido cargos en la iglesia, privilegios, como dicen en Centroamérica. Y cuando llega la revolución, se une a la revolución, se viste de verde olivo e iba con una ametralladora por la calle. Tropezó. Y después todos nosotros le teníamos miedo. Así que así se cumple lo que Jesús dijo. Y una persona así, que renuncia a su fe en Cristo, se une a algo así como es el comunismo, después es capaz de ponerle el dedo a quienes fueron sus hermanos. Mira, ese es uno de ellos, ese andaba conmigo en la iglesia. Y esto es lo que Jesús dice en el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas. Hoy en día hay muchas iglesias que son iglesias proféticas. No hace mucho me estaban llamando aquí de una iglesia profética que iban a tener unos eventos y que queríamos que fuéramos a esos eventos. Yo dije, sigan esperándome, porque no los conozco. Me acuerdo que mi hija Rebeca hace unos años, antes de ir para Seattle, ella fue a una convención de profeta, alguien la invitó. Y llega alguien y le dice, te toca a ti, profetiza. Dice ella, ¿y yo qué iba a decir si el Señor no me dio nada? Así que se vio en un apuro ahí. No, profetiza. Ahora te toca a ti, profetiza. Y yo digo, pero ¿cómo iba a profetizar? Hermano, esto no es un juego. Si el Señor no te da una profecía y tú te pones a profetizar, estás siendo profeta mentiroso. Porque no es por inspiración del Espíritu Santo, porque alguien te obligó a hacerlo. Y Jesús advierte que habrán profetas falsos como lo hubieron en el Antiguo Testamento. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y hay muchos profetas que salen en la televisión o disque profeta y en programas de radio. De aquí salió una hermanita que vino en los 80 con un grupo que vino de Long Beach. La hermana Esperanza era de ese grupo, trabajaba en una compañía en Long Beach y vinieron un grupo grande, se convirtieron. Y esta hermanita, hermanos, ella tuvo un cáncer y le iban a cortar un seno. Y ella llamó para pedir oración, oramos por ella. Y declaramos, recuerdo que yo declaré desde el púlpito que ese cáncer el Señor lo había extirpado. Señor, que solo queden señales de que hubo, pero que ya no hay. Así dije ese día. ¿Y sabe qué? Le cortaron y la volvieron a cerrar porque no encontraron, solamente unas ramazones así, como que hubo, pero que ya no había. Y con ese testimonio, esta mujer se fue de esta iglesia, se fue al Sendero de la Cruz y se convirtió en profetisa. Y dividió la iglesia del Sendero de la Cruz, se llevó una parte de los miembros con ella.
que no estableció ninguna iglesia, se esparcieron todos, solamente hizo daño. Pero se me apareció un día aquí, una escuela dominical, y después que yo prediqué, después que despedimos, se me acerca y me dice, hermano Brito, quiero hablar con usted. El Señor me ha dado una palabra por usted, para usted. Digo, bien, hermana, cumpla, dígame. Pues el Señor me dice que Él le dio esta iglesia, pero como usted se ha llenado de orgullo, se la va a quitar. Bien, eso es todo. Sí. Bueno, usted cumplió. Muchas gracias. No se me movió un pelo, porque yo sabía que aquella profecía salió de la mente de ella, no de Dios. Si hubiera sido de Dios, yo hubiera temblado. Porque el Espíritu Santo da testimonio cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios. De eso ha pasado un montón de años, pero el viejito todavía está aquí. Así que a mí me han dado muchas profecías así, hermano, y yo agradezco. Ok, muchas gracias. Pero yo sé que no era de Dios. ¿Por qué yo sé que no era de Dios? Porque yo tengo comunión con Dios. Y si es de Dios algo genuino, yo voy a saberlo. Y me han dado profecías que me han hecho temblar, me han hecho llorar, me han hecho agradecer. Y esas se han cumplido. Y las recibí porque eran de Dios. Así que cuando Jesús dice que no nos dejemos engañar, debemos estar con los ojos muy abiertos y no aceptar cualquier cosa porque nos digan que viene de parte de Dios. Porque de que hay falsos profetas, los hay a montones. Ahí en Sauguey hay uno. Tiene una iglesia ahí en Sauguey, creo que por la California Avenida. He pasado por allí, no porque he entrado. Y sale en la televisión también. Seguramente muchos de ustedes le han mandado dinero. Y el versículo 12, hermanos, muy importante. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y creo que me voy a quedar en este versículo. En los años 60, ya cuando llegó a principio que llegó el comunismo, nosotros pasamos una crisis muy grande económica. Yo estaba de pastor en una iglesia muy pequeña. Ya teníamos a Rebeca. Daniel estaba por nacer y ya no aguantábamos. Además de eso, estábamos rodeados de los rebeldes que estaban preparándose para asaltar el cuartel de la ciudad de Ciego de Ávila. Así que decidimos, Obeid y yo, salirnos de esa iglesita. Nos fuimos a casa de mi suegro, yo hablé con mi suegro, le dije la situación, le dije que si me podía conseguir un trabajo. Él me dijo que era muy difícil porque no estaba esto de la revolución ya que en cualquier momento, y que me consiguió trabajo en una construcción, porque el hombre de la construcción era muy amigo de él y por eso me dio trabajo. Porque yo un hombre flaquito, y los de construcción ustedes saben que son los que no sabían que yo era flaquito, pero tuve que orar, hermano. Bueno, en una ocasión yo sentí de parte de Dios, porque después de la construcción estuve empujando un carro de lado por un buen tiempo, porque tenía una mujer, ya me había nacido Daniel, y se negaban a vivir sin comer, tenía que darle comida. Imagínense. Y allí estuve, hermano, llorando, iba empujando el carro, iba llorando, porque
el Señor me hacía sentir su presencia y yo le decía, pues déjame trabajar tranquilo porque no tenía iglesia y no podía ir a la iglesia, era la ciudad de Ciego de Ávila. Pero un domingo yo tenía una inquietud y durante toda una semana el Señor estuvo tratando conmigo sobre Mateo 24. Y era así, 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 así. Así que le dije al encargado de la heladería que esa noche no iba a salir a trabajar. Como él sabía mi situación, me dice, ¿cómo? Tú sabes que los lunes no hay helado, así que le dije, no puedo venir a trabajar. Y no me habían invitado a trabajar a mí. En ese tiempo la iglesia estaba sin pastor y mandaban de vez en cuando un pastor para que fuera a predicar. Matilde está aquí, la cuñada de mi hermano David. Bueno, ella era muy niña cuando eso, no sé si te acuerdas, Matilde. Y voy caminando rumbo a la casa de mis padres y voy pasando por cerca de la casa de un hermano que era diácono. Y cuando me voy acercando, él está en el portal, mirándome, sonriéndome, y dice, qué bueno que te veo. Porque nos dijeron que esta noche viene un pastor a predicar no sé de qué ciudad, pero no estamos seguros. Si no viene, ¿tú quieres predicar? Y yo le dije, sí, cómo no, yo estoy preparado. Yo sabía que yo iba a predicar esa noche. Y esa noche prediqué sobre Mateo 24. Y en este versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En esa semana que yo estaba en la presencia del Señor, vendiendo helado por la presencia del Señor, el Espíritu Santo me dijo, no se refiere a la maldad del mundo, se refiere a la maldad en la iglesia. Y lo prediqué allí. Y se los digo a ustedes ahora, hermano. En el mundo siempre ha habido maldad. Siempre, siempre, siempre. Unas veces más, otras menos. En los días de Noé ya el Señor no pudo aguantar. En los días de Sodoma y Gomorra, ahora sí lo dije bien, ya Dios no aguantó más. Y muchas veces Dios ha mandado castigo por la maldad del mundo. Como va a mandar juicios a esta nación que se apartó de Dios. Y la gran tribulación va a ser precisamente juicio para las naciones gentiles. Siempre ha habido maldad. Aquí en Estados Unidos cada vez la gente se corrompe más. Más suciedad. Se ha perdido el temor a Dios. ¿Cierto o no? En la época que yo nací, hermano, había maldad, pero no como ahora. Ahora es terrible. Entonces se refiere maldad dentro de la iglesia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando oímos de las cosas terribles que están sucediendo en el mundo, la maldad tremenda, hijos matando a los padres, padres matando a los hijos, las violaciones, etcétera, etcétera. Sí nos afecta, claro que sí. Pero cuando nos enteramos del abuso de niños, por personas que dicen ser representantes de Dios, no solamente en la Iglesia Católica, sucede también en las iglesias evangélicas, si usted no lo sabía. Estaba leyendo una noticia en un periódico de los que yo leo en internet. Un pastor en Brasil violó a una niña de 9 años. El papá de la niña fue y le cortó el miembro viril. Y yo digo que estuvo bien cortado,
Pero hermano, ¿cómo es posible que alguien que dice ser un siervo de Dios, cualquier violación es mala? Si viola a una mujer, malo. Pero todavía peor a una niña de 9 años. ¿Es maldad o no es maldad? ¿Se merece juicio o no se merece juicio? Y yo iría más allá todavía en esto de la maldad multiplicada, el amor de muchos se enfría. No, pero si en mi iglesia sucede eso, no, ya no creo ni en la luz eléctrica. Imagínense ustedes los que predican solamente para saquear a las congregaciones. Creo que no me entendieron. ¿No saben lo que es saquear? Oiga, pastores, que cuando uno entra tiene que agarrarse la billetera porque siente que se la están sacando. 4 y 5 ofrendas. Y hermanos, necesito la cooperación de ustedes. Yo necesito, porque yo soy un hombre muy importante. Me pueden tirar disparos. Necesito un carro blindado. Si no se quieren quedar sin pastor, cómprenme un carro blindado. Hace algunos años, un moreno pastor por allá por el este, creo que en Georgia, estaba pidiendo no sé cuántos millones para comprarse un avión privado, porque el que tiene... ¿Cuántos de ustedes veían la noticia? Y enseguida la gente mandándole. De eso hay que darle cuenta a Dios. Para mí eso es maldad. Pastores que desde el púlpito dicen, oveja que no se trasquila, no da lana. Suelte la lana. Yo los he oído. ¿Eso es maldad o no es maldad? Vayamos a los primeros discípulos del Señor. ¿Cómo vivieron ellos? Pablo no tenía ni mujer ni hijo. Entonces él se sostenía haciendo tiendas con sus manos porque él no quería que le echaran en cara de que lo estaban manteniendo a él. Pero también él dijo, el que no trabaja, el siervo, ¿cómo es? Sí, ese es otro. El obrero es digno de su salario. Y yo he comprobado, hermanos, que las iglesias que mandan a trabajar a su pastor para no sostenerlo, esa congregación no prospera económicamente. Recordemos lo que dice Malaquías. Cómo el Señor le dijo al remanente que había regresado y se empezaron a ocupar de sus asuntos, construir casas porque todo estaba destruido, y abandonaron el templo y abandonaron el sacerdocio, y vinieron plagas y se empobrecieron mucho. Y Dios les dijo por medio del profeta Malaquías que por cuanto lo habían robado. ¿Y en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Así que cuando uno le da al Señor para sostener el ministerio, Dios bendice económicamente. Amén. Pero de eso a que el ministerio comience a explotar a la membresía, eso se llama maldad para mí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos
se enfriará. Yo recuerdo cuando Jimmy Swaggart cometió aquel pecado. Comencé a las 8:30. A las 9, media hora. Ya llevo 45 minutos. Pues aquí me quedé. ¿Se acuerdan ustedes de Jimmy Swaggart, hermano? Cuando tenía un ministerio tremendo ese hombre, pero tremendo. Era de las Asambleas de Dios él. Cuando pasó eso, yo recién había tomado el pastorado de esta iglesia en el 78. Habíamos abierto una obra nueva en el Valle de San Fernando. Había un piano viejo que estaba en el anexo, se llevó para allá y se mandaron bancas. Había un grupito nuevo en la iglesia allá en San Fernando. Y cuando se enteraron de lo de Jimmy Swaggart, todos se fueron y dejaron solo el pastor, tuvo que cerrar. Porque dijeron, este nos va... Y también el Jim Jones, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Jim Jones? Que también fue por ese tiempo, pastor en San Francisco. Y ¿no se acuerdan? Se llevó un grupo para Guyana. Más de 500 personas se las llevó para allá. Y aquí lo estaban buscando el gobierno federal por fraudes que él había hecho. Y fueron algunos allá a hablar con él. Y convenció a la gente, 500 y pico de personas, las convenció de que todos un día vamos a tomar cianuro. ¿Ya se están acordando algunos? Oiga, más de 500 personas se murieron porque este señor los indujo y él mismo se suicidó también con cianuro. Y yo acababa de tomar el pastorado aquí, hermano. Y se me fueron algunas personas. No, hombre, este nos va a convencer que nos envenenemos. Ahora, ¿no es cumplimiento lo que dijo Jesús por haberse multiplicado la maldad? Maldad dentro de la iglesia. Así que tenemos que estar, mire, con los ojos muy abiertos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos enseñe. Que no nos dejemos engañar por el enemigo, por falsos profetas, por falsas doctrinas. Que estemos alerta en el nombre de Jesús. Amén.